Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a una de las grandes fotógrafas de la historia, Dorothea Lange, conocida por esa imagen impactante de esa madre migrante rodeada por sus hijos. Una fotografía que yo creo que es de las más impactantes de la historia, de las más conocidas y gracias a ella ha pasado a formar parte de la historia de la fotografía Dorothea Lange, pero su trabajo es muchísimo más amplio y es lo que pretendo un poco con este vídeo, acercarnos, conocer un poco más la obra de esta gran fotógrafa que hizo muchas más fotografías que esa recordada imagen de la madre migrante. Fijaos, aquí vemos a Dorothea Lange, que nació en 1895, que principalmente es conocida por esas fotografías realizadas durante la Gran Depresión, esas fotografías realizadas para la Farm Security Administration, para ese organismo estatal dirigido por Roy Stryker, que la contrató junto a otros muchísimos fotógrafos para retratar lo que estaba ocurriendo y para poner delante de los ojos de los norteamericanos el sufrimiento, el dolor, la pobreza que estaba sufriendo, padeciendo buena parte de la población de los Estados Unidos debido a esa gran depresión, debido también a esas grandes tormentas de polvo que hubo en los años 30 en Estados Unidos, en el interior de los Estados Unidos, que arrasaron el campo, que hizo que muchas personas tuvieran que emigrar, que irse a otros estados y ahí estaba la Farm Security Administration para ayudarles. Tengo un vídeo dedicado a la Farm Security Administration, os dejo el enlace por aquí arriba para que lo veáis y contrataron a todos esos fotógrafos, Walker Evans, por ejemplo, entre otros, Gordon Parks, la gran Dorothea Lange, los mejores fotógrafos o algunos de los mejores fotógrafos de la época para que retrataran todo ese sufrimiento. Y uno de ellos fue Dorothea Lange, que vivía plácidamente como fotógrafa retratista, tenía un estudio de retrato en San Francisco, pero sus ideales políticos le hicieron acercarse a la fotografía documental, dejar esa vida acomodada como fotógrafa retratista y dedicar su vida a retratar, a fotografiar las injusticias que tenía delante de sus ojos. Nació en Nueva Jersey, estudió fotografía en la Universidad de Columbia y uno de sus profesores fue el fotógrafo pictorialista Clarence H. White. Luego se mudó a San Francisco en 1918, abrió un estudio de retrato y funcionaba muy bien, se casó, tuvo dos hijos y esta es una imagen, por ejemplo, de Dorothea Lange, un poquito más diferente, ¿no? En este caso una fotografía callejera, se acercó también a la fotografía callejera cuando estaba trabajando como fotógrafa retratista y un importante hecho fue cuando se casó con un economista, con Paul Taylor, que tenía ideas progresistas y junto a él realizó una colaboración, realizaron varios libros donde él escribía y ella ponía las fotografías y a partir de ahí se dedicó de lleno a la fotografía documental, abandonó su vida, digamos, conservadora, su vida clásica, su vida como fotógrafa profesional retratista y ya se dedicó por completo a la fotografía documental, acercándose a los más desfavorecidos, a las personas desempleadas, a las personas que no tenían hogar, en principio en las calles de San Francisco y luego ya en todos los Estados Unidos cuando estuvo trabajando para la Farm Security Administration. Aquí vemos una fotografía donde impresiona, ¿no? la situación del terreno, del campo, que parece abandonado, inhóspito en esta fotografía de Dorothea Lange. ¿No era maravillosa la manera que tenía Dorothea Lange de captar
el sufrimiento humano, ¿no? Es brutal, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Como vemos esa mano sucia, seguramente por trabajar en el campo, esa mano pues dura también, ¿no? Esa mano con arrugas, con grietas, que seguramente simbolizan el trabajo, ¿no? El trabajo manual que realizaba este hombre, ¿no? Es fascinante la capacidad de captar el sufrimiento humano, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante lo que conseguía Dorothea Lange, que de alguna manera era lo que pretendía esa Farm Security Administration, sensibilizar al público, presionar para conseguir reformas sociales. Y en eso Dorothea Lange yo creo que fue, digamos, la número uno, la mejor. Nadie, ninguno de esos fotógrafos era capaz de captar el sufrimiento humano y de que fuéramos capaces de empatizar con ese sufrimiento como lo era Dorothea Lange, con sus encuadres, también con la forma de que tenía de acercarse a las personas que iba a fotografiar, ¿no? Importante la cercanía que conseguía. Eso es mérito, es mucho mérito del fotógrafo, de la fotógrafa, ¿no? De Dorothea Lange. Sin duda, esta es la fotografía más conocida de Dorothea Lange, una fotografía realizada en marzo de 1936. Esta madre migrante realizada en Nipomo, en California, esta mujer que luego se supo que era Florence Owens Thompson. En un primer momento, digamos, Dorothea Lange la fotografió, pero no intercambiaron muchas palabras. No sabía su nombre, pero luego posteriormente se supo, ¿no? Se investigó y se conoció quién era esta mujer, que era una jornalera que se dedicaba a recoger guisantes, que tenía algo así como, creo recordar, como 7 hijos, tenía como muchos hijos, y esta imagen se convirtió en el símbolo de la pobreza, en el símbolo de la resiliencia ante la Gran Depresión, en el símbolo también del trabajo realizado por la Farm Security Administration, esta fotografía donde esta mujer con esa cara, digamos, dura, agrietada, mira al futuro mientras los niños, ¿no? se acurrucan ahí en su espalda, en sus hombros. Una fotografía muy simbólica, una fotografía que es verdad que se le ha intentado tal vez quitar su carga política. Dorothea Lange era una fotógrafa muy política, con ideas progresistas, y muchas veces sus fotografías se han visto como de manera simbólica, en este caso representando la estampa de la madre, ¿no? De la madre cuidadora, de esa madre que cuida de sus hijos, que cuida de su pequeño rebaño. Pero realmente las fotografías de Dorothea Lange tenían mucha carga crítica, mucha carga política, y tal vez por esa capacidad para universalizar el sufrimiento humano, se observa de una manera muy sentimental las fotografías de Dorothea Lange, y se les quita esa carga política que ella tenía cuando iba a realizar estas imágenes. Estas son otras fotografías de esa familia a la que se encontró en un campamento de jornaleros que estaban ahí, bueno, pues recogidos, durmiendo en ese tipo de tiendas de campaña, hechas de manera, bueno, como veis, muy, muy simple, muy sencilla, muy pobre, ¿no? Realmente. Y ahí se encontró a esta familia. Esta imagen tuvo un impacto brutal cuando se publicó. Bueno, pues se ayudó a las personas que estaban en ese campamento, aunque curiosamente esta Florence Owens Thompson, esta mujer, años posteriori, ella comentó que no guardaba muy buen recuerdo de esta fotografía porque a ellos no les habían ayudado realmente. Y ella, bueno, pues se sentía de alguna manera utilizada por esta fotografía. Aquí vemos, ¿no? Cómo Dorothea Lange, ¿no? Va haciendo fotografías de la mujer, de los hijos, fotografías que no tienen esa fuerza, ¿no? Que no tienen esa fuerza, esa potencia, fotografías un poquito más abiertas en el encuadre, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Son fotografías también igualmente potentes, ¿no? Incluso fijaos, nos sirve para ver el entorno en el que vivían
estas personas, ¿no? Pero esta fotografía, el encuadre más cerrado, la mirada de la mujer, ¿no? Fijaos cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el ángulo desde el que fotografíes, el encuadre, los elementos que incluyas. En este caso, un encuadre mucho más cerrado, esa mirada de la madre con esa fuerza afuera del encuadre, ¿no? Y esos niños recogidos y acurrucados en esta mujer, ¿no? Esta fotografía es súper potente. Estas son buenas fotografías también, pero no tienen la fuerza que tiene esa imagen a nivel compositiva, a nivel de la mirada también de la mujer, el encuadre, donde no hay elementos alrededor que nos distraigan. Una fotografía súper potente la que consiguió Dorothea Lange, ¿no? Esta madre que enfatiza de alguna manera el sufrimiento, pero también la resistencia, ¿no? La resistencia humana y la resistencia de una mujer, tal vez, ¿no? Por sacar adelante a sus hijos. Ella realizó otras muchas fotografías súper importantes y súper interesantes para la Farm Security Administration. Fijaos, esta fotografía, menos conocida tal vez, pero una fotografía también muy potente, muy simbólica, ¿no? Cómo era capaz de captar verdaderos iconos, verdaderos símbolos, ¿no? En sus fotografías. Este hombre que con un cuenco vacío, ¿no? Esto es un comedor de beneficencia, ¿no? Estos hombres están esperando a que les llenen el cuenco para comer, para tener algo que llevarse a la boca. Y este hombre, ¿no? Con esa cara seria, ese aspecto, no le vemos los ojos, no le vemos los ojos, ¿no? Pero vemos su gesto, vemos ese cuenco vacío, cómo está dando la espalda a los otros, no sabemos si estará, digamos, un poco derrotado, si muestra hastío, tristeza ante la situación en la que se encuentra. Igualmente, una fotografía igual muy, muy potente y muy potente también a nivel compositivo, ¿no? Cómo cierra el encuadre, cómo vemos ese efecto, ¿no? También muy curioso, ¿no? Todos están de espaldas menos él. Está de frente hacia la cámara. El encuadre se cierra por abajo con esos tablones de madera. Una fotografía, desde luego, igualmente muy interesante. O esta imagen, ¿no? Igualmente, pues esto es una familia a la que se encontró Dorothea Lange, que estaban con el coche averiado, y vemos igual, ¿no? Esa cara también, ¿no? Demacrada de ese hombre, esa mirada de la mujer, ¿no? Un poco perdida, triste. Una fotografía también muy interesante, esta de Dorothea Lange. O, por ejemplo, también esta fotografía de una mujer que había sido esclava, una mujer afroamericana y que, bueno, que tenía una historia detrás pues, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Y Dorothea Lange se la encontró y la fotografió y luego también se narró un poco la historia de esta mujer, ¿no? Fijaos, ¿no? Otra fotografía igualmente profunda, igualmente emocional también, ¿no? Y vemos como Dorothea Lange la fotografió así desde abajo, ¿no? Resaltando el gesto de la mujer contra el cielo para que destacara más ese gesto, ¿no? Esa mano echada a la frente, esa otra mano en el cuello, como de cansancio, ¿no? De estar desbordada por la situación tal vez en la que se encontraba. Una fotografía también, ¿no? Era Dorothea Lange, en ese sentido, se acercaba a los sujetos, intentaba mantener una conversación para conseguir fotografías más importantes, más profundas, y eso era uno de los méritos de Dorothea Lange, ¿no? Que los retratados la permitían acercarse mucho a sus vidas, a fotografiar lo que estaban pasando y Dorothea Lange se acercaba mucho y era muy, muy capaz y muy, muy importante cómo conseguía reflejar ese sufrimiento, ¿no? O igual, ¿no? Fijaos esta imagen también súper potente, fue una fotografía con luz natural, ¿no? Yo creo que Dorothea Lange cuidaba mucho la luz y cuidaba mucho la composición
la luz natural, no utilizaba luz artificial y la composición para resaltar el mensaje que quería transmitir. Había veces que cerraba mucho el encuadre, como con esa madre migrante o como con esa mujer que hemos visto en la fotografía anterior, y en otros casos también incluía elementos del entorno que aportaran significado a lo que quería reflejar Dorothea Lange. En este caso, fijaos, es una foto muy interesante porque vemos esta niña, bueno, pues un poco taciturna, un poco melancólica, y vemos cómo el entorno es de pobreza total. Vemos bueno, las paredes agrietadas, vemos esa chimenea también que está un poco desconchada, vemos el suelo, vemos también, bueno, o atisbamos un poco la ropa que lleva la niña. Mm, Quería conseguir ese efecto, Dorothea Lange, ¿no? Y sabía cómo componer y cómo transmitir los mensajes más adecuados con sus fotografías, ¿no? Por supuesto, siempre en blanco y negro. Hubo fotógrafos de la Farm Security Administration que empezaron a utilizar el color, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo a Jack Delano, uno de los grandes fotógrafos de la Farm Security Administration, que utilizó en muchas imágenes el color, pero normalmente en aquella época fotografía en blanco y negro en lo que tenía que ver con fotografía documental. Y fijaos, aquí igualmente, ¿no? Este niño descalzo, este niño granjero, y cómo refleja un poco, ¿no? El entorno, ¿no? Esa puerta desvencijada también, y el aspecto también del niño con cierta pobreza, descalzo, e igualmente pues un suelo completamente, bueno, pues inhóspito el que vemos en esta imagen. El gran trabajo documental de Dorothea Lange fueron esas miles de imágenes que realizó durante la Farm Security Administration. Estuvo trabajando muchos años, hasta, bueno, pues comienzos de la Segunda Guerra Mundial, donde los esfuerzos de los Estados Unidos se dedicaron ya a lo que era el entorno bélico, a lo que era la guerra, y ya no se fijaron tanto en ese sufrimiento interno, sino que volcaron sus esfuerzos en otro tipo de objetivos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Dorothea Lange también estuvo realizando fotografías y, por ejemplo, realizó este trabajo documental sobre el internamiento de los japoneses en Estados Unidos, ¿no? Los japoneses, como pueblo enemigo, fueron encerrados, los japoneses que vivían en Estados Unidos, en centros de internamiento, en campos de concentración, y ahí estuvieron viviendo durante meses, durante años, y Dorothea Lange estuvo fotografiándoles en uno de esos centros de internamiento. Estas fotografías que ahora vemos y que son accesibles, en su momento fueron censuradas. Hay que decir, por cierto, hablando de la Farm Security Administration, que las fotografías, por ejemplo, de Dorothea Lange, en las que retrató a la población negra, a la población afroamericana, no se publicaron. Las fotografías que realizaban estos fotógrafos eran distribuidas para que se publicaran en los medios, para que tuvieran mayor alcance, pero, por ejemplo, las fotografías de la población negra que realizó Dorothea Lange no se llegaron a publicar, no se llegaron a distribuir. Por lo tanto, fijaos, ¿no?, cómo, a pesar de esa intención social que tenía ese organismo, había racismo y había intereses políticos también en esa labor que realizaban. Y estas fotografías que realizó Dorothea Lange también igualmente fueron censuradas y no se publicaron hasta décadas después. No querían mostrar a la opinión pública estadounidense lo que estaban haciendo con los japoneses, con las personas de origen japonés que vivían en los Estados Unidos. Estaban siendo desplazados. Fijaos, esta fotografía donde vemos a estos niños etiquetados, seguramente para ser llevados a esos campos de concentración donde eran encerrados. O este hombre mayor, igualmente con una etiqueta, esperando a ser llevado a uno de esos campos de internamiento. Fijaos, ¿no? Interesante este trabajo documental que realizó Dorothea Lange. Otro de los hechos interesantes de la vida de Dorothea Lange es que fundó, junto a Ansel Adams, del que era gran amigo, Minor White, Beaumont Newhall,
fundó la revista Aperture, una revista mítica, una revista que intentaba, digamos, reflejar ese arte fotográfico, reflexionar sobre la fotografía, sobre la estética fotográfica, sobre el impacto de la fotografía, que fuera también un escaparate para los fotógrafos y que todavía sigue perviviendo esa revista de Aperture y que fue fundada por Dorothea Lange junto a otros grandes fotógrafos y críticos fotográficos. Interesante el aporte también en este sentido de Dorothea Lange. A partir de los años 50, años 60, Dorothea Lange siguió trabajando para revistas, siguió haciendo fotografía documental, siguió publicando en la revista Life, aunque muchos de sus reportajes fueron censurados porque la revista Life, bueno, no los veía, digamos, adecuados. La revista Life es un gran monumento a la fotografía, pero una revista que quería reflejar los valores americanos, conservadores. Y ahí muchas veces no encajaba la visión que tenía Dorothea Lange, ¿no? En los años 50, en los años 60 siguió fotografiando, pero con problemas de salud que la hicieron disminuir su labor fotográfica. A pesar de ello, siguió haciendo reportajes. Aquí vemos una fotografía de los años 50, años 60. Por ejemplo, uno de sus grandes proyectos fotográficos, sus últimos grandes trabajos fue Death of a Valley, un trabajo donde retrató lo que estaba ocurriendo en un valle de California que iba a ser inundado por la construcción de una presa y reflejó la vida de ese lugar, como bueno, la evolución, digamos, de la sociedad estaba acabando con esos espacios naturales y reflejó esa tensión un poco entre el progreso y la pérdida de comunidades, la pérdida de un entorno humano, de un entorno natural, como era ese valle de California, ¿no? Fue publicado en la revista Life y fue un trabajo que tuvo mucho impacto un poco en la conciencia medioambiental del país. Aquí vemos una de esas fotografías de Death of Valley. Otros trabajos que realizó para la revista Life, por ejemplo, este reportaje sobre abogados de oficio. También realizó trabajos sobre la vida en zonas rurales marginadas, sobre el crecimiento urbano, sobre el impacto del crecimiento urbano, como hemos visto anteriormente, y siempre con esa mirada cercana, humana, tan potente, ¿no? de Dorothea Lange. Aquí vemos otra de esas fotografías realizada durante la Farm Security Administration, estos niños igual que han acudido ahí a coger un poquito de agua y fijaos, ¿no? La situación desoladora de lo que está alrededor y cómo, como he comentado anteriormente, no era capaz muchas veces de cerrar el encuadre cuando era necesario para aumentar la intensidad emocional, pero de abrirlo también cuando quería aportar el significado del contexto, del entorno en el que vivían esas personas. Un proyecto inacabado fue este libro, Second Sight, donde ella, bueno, pues hablaba un poco sobre su visión de la fotografía, sobre su vida, pero nunca lo llegó a completar, porque tristemente falleció por un cáncer de exófago Dorothea Lange. Bueno, pues una vida intensa, una vida cerca de los que sufrían, y el MoMA le dedicó, poco antes de su muerte, una gran exposición en 1965, organizando una retrospectiva de su trabajo, y fue la primera fotógrafa a la que el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, dedicó una exposición individual, la primera mujer fotógrafa que tenía esa exposición en la historia del museo. Fijaos, otra de esas fotografías de la Farm Security Administration, Dorothea Lange, uno de los grandes nombres de la historia de la fotografía, con ese ojo tan capaz de captar el sufrimiento humano, capaz de emocionar también cuando observamos esas imágenes realizadas por esta gran fotógrafa norteamericana. Espero que os haya servido para conocer un poco más
la vida, la obra de Dorothea Lange. Si os ha gustado, darle like, podéis comentar, compartir y nos veremos en próximos vídeos dedicados a este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.